a la clase política, a las autoridades, para que así como nos dan el ejemplo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, haya un comando conjunto político para conducir los destinos del país en el marco de la unidad, y que los recursos de esta patria se inviertan en estos hombres y mujeres que demuestran lealtad al suelo peruano, lealtad a la familia, lealtad a su frontera. Muy bien, esto ha sido un juego de palabras. ¿O qué hay detrás de las declaraciones del presidente en esta ceremonia militar? Hemos invitado esta noche a Jorge del Castillo, él ha sido presidente del Consejo de Ministros, y tenemos preparada una nota de Alonso Ávila que la vamos a propalar en unos minutos más. Jorge, muchas gracias por aceptar la invitación. Encantado. ¿Qué le dice esta declaración del presidente? ¿Se está buscando un acercamiento estratégico con el ejército? Cuando él habla de crear un comando conjunto político, ¿a qué se refiere el presidente? Bueno, supongo que, primero que es un juego de palabras, no pasa de eso, ¿no? Porque una cosa es el comando conjunto de las Fuerzas Armadas, que están sujetos a una disciplina militar, a un orden, un reglamento, y otra cosa es pretender un comando conjunto político, ¿no? Más o menos haciendo un símil absolutamente impertinente. En política se puede construir consensos, se puede hacer alianzas, se puede hacer acuerdos. Eso Porque es lo que habla se puede incluso hacer. de invertir en este equipo, en este comando conjunto, estos hombres que se fajarían por el país, un comando que no existe. Es una indirecta al Congreso, es una indirecta a sus ministros. Durante un año han petardeado toda posibilidad de conciliación, de acuerdo. Es al revés. Cierren el Congreso, fulano es así, sutano es así. Entonces, ¿de qué comando conjunto o de qué conciliación podemos hablar en estas circunstancias? Hagamos una asamblea constituyente, hagamos tal y cual otra cosa. Entonces, ellos no han contribuido absolutamente en nada en construir un consenso, un nivel de... Es más, no usan ni el acuerdo nacional, que podría ser, digamos, un instrumento que se acercara a eso. Así que, tal cual yo creo que son palabras... Es retórica. Nada más. Retórica. Palabras que se las lleva el viento. Y sobre este acercamiento que estaría buscando el presidente, utilizando como intermediario a Antauro Humala, publicó un tuit usted justamente aludiendo al comportamiento de el presidente del comando, o el comandante general, perdón, del ejército el día de hoy. No sé si tenemos las imágenes y sobre ellas quizá podríamos comentar con Jorge del Castillo. Esto es lo que ocurrió y esta es la actitud que se vio. Ustedes están viendo allí al presidente de la República, ¿no? En este gesto, digamos, acompañado por el actual comandante general del ejército, Walter Horacio Córdoba Alemán. Lo curioso, o el hecho que llama la atención, es que este general pertenece a la misma promoción Héroes de Concepción de Antauro Humala Tasso. Y es por eso que se dice que aquí hay una suerte de acuerdo, una confabulación, o por lo menos un pedido de apoyo a Antauro Humala para interceder y permitir que el presidente tenga mejores relaciones con las Fuerzas Armadas, concretamente con el Ejército. Jorge del Castillo ha criticado esta imagen. ¿Por qué? ¿Por qué la critica, Jorge? Fíjese, en primer lugar, esta es una maniobras militares o desplazamientos militares que tienen una costumbre permanente, como también es una costumbre de hace 80 años por lo menos, creo que nace de la guerra con el Ecuador, según me han informado, en que las tropas al final se abrazan. Aquí lo extraño es poner al presidente. O él llega intempestivamente con el ministro y se coloca en la fila. Y pero acá, no es el primer presidente que tiene este tipo de gestos con las Fuerzas Armadas. Sí, claro, pero este es el primer presidente que viene de una ideología que contradice toda la tendencia histórica de las Fuerzas Armadas. Esa es la diferencia, ¿no es cierto? Y fíjese, yo tengo aquí, está en el Twitter, ¿eh? Por supuesto, el otro día, hace 4 días. En su cuenta de Twitter. En la cuenta de Twitter del presidente. Ajá, para que el switcher esté atento a ello. Sí, hace 4 días. Hace 4 días. Él dice, hay una foto con el presidente del Comando Conjunto, el jefe del Comando Conjunto y los comandantes generales, ¿no? Y él dice, tenemos un encuentro por el 45 aniversario. Sí. Ok, pero la presidencia de la República, un par de minutos después, la misma foto dice, respaldo al presidente. O sea, lo que el propio presidente había definido como encuentro,
la presidencia, un ayayero en la presidencia, lo convierte en respaldo. Y El eso no es presidente, respaldo. esta es la fotografía. Vamos a mostrar la fotografía. Esta es del Día de las Fuerzas Armadas, en efecto, hace unos días nada más atrás. Pero, a ver, vamos, ¿el presidente no es el jefe finalmente de las Fuerzas Armadas? Sí, pero en su propia definición, a eso me refiero, el Twitter de él, decía un encuentro. Un encuentro porque obviamente es un día de las Fuerzas Armadas, el presidente es lógico que esté con ellos, eso no está observado. El problema es cuando la institución Presidencia de la República, que ya no es el Twitter personal del presidente, por eso digo, algún sobón ahí, convierte el encuentro en respaldo. Entonces la gente, como yo bien puse hoy día, una imagen vale más que 1000 palabras, la gente ve eso y dice, respaldo. Igual que el 30 de septiembre, respaldo. Entonces cerraron el Congreso. Entonces no hay que sorprender a los comandantes generales, que van de buena fe, como posiblemente fueron algunos el 30 de septiembre del 19, y ahora vuelven a ir a una ceremonia formal de la Fuerza Armada. Vamos a desentrañar lo que está sugiriendo. Es decir, ¿el respaldo de las Fuerzas Armadas, en primer lugar, no sería válido o sería válido? No tiene por qué serlo, porque eso sería una forma de debatir en un tema político. Bien, o sea, pero si no es válido, ¿por qué no podría ser válido teniendo en cuenta que el presidente finalmente encarna él la presidencia del Comando Conjunto? Es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué de malo puede tener esta fotografía? Usted acaba de decir, entonces cerremos el Congreso. ¿Dónde calza ese así fue en el 2019, que se aprovecharon de la foto para que estaban ahí los guantes generales. Estamos hablando de Vizcarra. De Vizcarra. Entran, le meten una foto, salen en todos los medios y todo el mundo interpreta ratificado el cierre del Congreso. ¿Ah? Ahora sucede una cosa similar, una cosa absolutamente protocolar, que además tienen los comandantes generales el deber de asistir, como no van a asistir. Yo no critico eso. Castillo está buscando apoyo de las Fuerzas Armadas para concretar su plan de cerrar el Congreso. Le pregunto a Jorge del Castillo. A ver, fíjese, la pretensión de querer cerrar el Congreso se le ha cerrado con la elección del general Williams como presidente del Congreso. Sería inaceptable, y estoy seguro que la Fuerza Armada, defensora de la constitucionalidad, también no podría aceptar un cierre, más aún teniendo un héroe militar presidente del Congreso. Pero le preocupa mucho este uso de la fotografía o estas imágenes en las que el presidente parece uno más de la tropa. Vamos a ver, él va mutando y empieza a visitar cuarteles, va por aquí, se reúne, va y come de la paella de los soldados, en fin, tratando de ganarse simpatías, porque como ya no funciona lo del cierre del Congreso, ahora quiere reforzar. Yo no quiero reforzar su relación con las Fuerzas Armadas, suponiendo que eso le da estabilidad a él, ¿no? Por eso no es respaldo. Él no puede hacer confundir ni sus, digamos, propagandistas y sus partidarios, no pueden pretender confundir un acto protocolar con respaldo. Son dos cosas completamente distintas y eso queda en evidencia en 2 tweets que estoy insistiendo. Que estaría manipulando, digamos, la buena voluntad de estos comandantes generales que acuden a una foto protocolar por una ceremonia concreta que fue el Día de las Fuerzas Armadas. Además, en esto de Antauro, yo creo que en primer lugar, permítame poner esta premisa. Yo confío en las Fuerzas Armadas del Perú. Pueden haber diversas posiciones en los señores comandantes generales, pero en general creo que hay que confiar en el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Gómez de la Torre, los otros comandantes generales, los cuales unos pueden tener posiciones o simpatías, inclusive hasta con el gobierno. Pero sobre esa simpatía, si es que la tuvieran, como se la achacan al general Córdoba, está su deber como jefe, como comandante general de un instituto militar. Y su deber no es con la persona, su deber es con el Estado, con la nación peruana y, por supuesto, con sus valores e instituciones democráticas. Entonces, ¿por qué encender las alarmas? Reitero la pregunta, ¿por qué encender las alarmas y cuál sería el rol, si es que lo hay alguno, o de pronto es una mera suspicacia, de Antauro Humala en esta historia? ¿Está jugando un papel o no? ¿O es una mera coincidencia que el comandante general de las Fuerzas
o perdón, que el actual comandante general del Ejército sea de la promoción de Antauro y el que le sucede sea un general bocanegra cajamarquino, amigo de la familia del señor Castillo? En primer lugar, yo creo que es absolutamente ilícito advertir que no se use este tipo de fotografías o de imágenes con fines políticos. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes, entonces cuando tú mezclas en un momento crítico y luego de haber nombrado a este ministro, a quien no conozco, en lo personal no tengo nada que cuestionarlo, pero sí políticamente tenemos que decir, así él lo niegue, ¿no?, que su vinculación, haber sido de la plancha del partido de Ollanta Humala, perdón, de Antauro Humala, ¿no?, no da garantías, no da confianza. Sería una traición. ¿Le da confianza el general Walter Córdoba Alemán, comandante general del Ejército? No lo conozco. A quien vemos en las imágenes ahí al costado del presidente. No lo conozco, yo no podría hablar en lo personal nada de él. Lo que sí le puedo decir, lo que yo escucho en los medios militares retirados, es una posición crítica contra el general Córdoba. Y crítica de estas imágenes. ¿Crítica por qué? Porque era cercano de Antauro. Porque formaban parte de la misma promoción, pero ser necesariamente. parte de la misma promoción no quiere decir que uno apoye al otro. Absolutamente. ¿No? Entonces, ¿cuál es la crítica que se le hace a Córdoba? Haber permitido, por ejemplo, esa imagen. ¿Es incorrecta? ¿No? Claro, porque está siendo utilizada. La prueba es que estamos dedicando todo el programa a conversar este tema, porque está siendo utilizada políticamente de forma aprovechadora, vamos a llamar así, ¿no? Y eso no es correcto. Entonces, dejemos a la Fuerza Armada allí, hay que respetarla, hay que confiar en sus mandos, ¿no? Y no mezclen. Una cosa es que haya la disciplina de la obediencia como jefe supremo y otra cosa es que se quieran aprovechar de la foto o del video, ¿no? Correcto. Eso entonces sería criticable porque es una manipulación que estaría, si le entiendo bien, haciendo el gobierno para dar la sensación de que los militares apoyan al gobierno en cualquier emprendimiento que éste vaya a cometer. Eso es lo que ve la gente, pues, ¿no? Vaya a cometer con los discursos claro, que hemos escuchado de parte de integrantes del gobierno que no descartan o que por lo menos recogen lo que ellos consideran es el clamor por un quiebre constitucional, un quiebre democrático. Y lo hacen cantar esa canción que es muy patriota y lo he escuchado en Talma 1000 veces, ¿no? Lodo, lodo, eso nunca. El gobierno está con el lodo hasta acá, de la corrupción. ¿Cómo que no? Acaba de involucrar en esta discusión. ¿Deberían marcar distancia los oficiales del Ejército, por ejemplo, y no participar de este tipo de...? Ellos no se pueden negar si es que hay una invitación. Lo que no puede haber es el aprovechamiento. El aprovechamiento. Ahí está el problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, acaban de complicar a la Fuerza Aérea, ¿no? En esto, que todavía está en investigación, no voy a adelantar un juicio. Correcto. Pero también un avión de la Marina. Sí. Entonces, se le mueve el piso, desfilo, me pongo ahí, me cuadro, empiezo a marchar sobre el sitio. ¿Entiendes? Hay una movida psicológica. Vayamos a ese tema. Es parte de la guerra psicológica. Es parte de la guerra psicológica. Vayamos al tema de los aviones. En efecto, los ministros el día de hoy han salido varios ministros, digamos, los de siempre, los que hablan y defienden al presidente, ¿no? El ministro de Defensa, el ministro Chero, el ministro Salas, ¿no? El abogado del presidente Eduardo Pachas, y han dicho que no era Lai, sino era Johnny, y que el DNI no empezaba con 9, sino con 4, y que aquí ha habido un error a la hora de escribir el nombre de la persona. Incluso Salas ha dicho que esta es una manipulación malintencionada precisamente para sembrar la duda sobre el apoyo de Pedro Castillo a su prófugo sobrino. Pero vayamos a la nota, ¿le parece? Vamos a la nota que ha preparado. Parece que el sobrino ya está en Venezuela hace rato. ¿No le queda ninguna duda? Parece, yo tengo Parece. datos. Veamos en cualquier caso el informe que hemos preparado y regresamos con ese análisis a ver si la respuesta del Ejecutivo es verosímil o no.